Hola a todos y bienvenidos a Cortito y al Pie, un podcast de salud mental. Igual les digo que me parece re raro estar diciendo esto, hablarle a un micrófono sola en el living de casa, pero bueno, acá vamos. Para los que no me conocen, soy Rocío y tengo 26 años. Soy psicóloga y me recibí en plena pandemia, lo cual es medio raro porque me recibí con una copa de vino en la mano y mi familia atrás de la puerta espiando a ver cuándo terminaba de rendir. Hace 6 años que trabajo dentro de recursos humanos y desde que me recibí en 2021 y me dieron la matrícula, obvio, también me dedico una gran parte de mi tiempo a la clínica de adultos, que es una de las cosas que más feliz me hacen. En el capítulo de hoy, es una especie de carta de presentación. Ustedes se preguntarán de qué. Y bueno, un poco de mí, un poco de cosas que me pasaron y esas experiencias que hacen que hoy yo sea como soy, como profesional, como persona, y que con eso conozcan un poco también, un poco más de alguien que trabaja a diario con personas y salud mental. Igual, de nuevo, me parece raro para mí separar facetas porque uno no va por la vida diciendo esto soy yo como profesional, esto soy yo como amiga, como pareja, pero creo que sí está bueno entender contextos, entender de dónde viene uno y cómo eso tiene consecuencias en nosotros y obviamente en nuestro accionar también. Bueno, y sin ir más lejos, este primer capítulo se lo quiero dedicar al dolor y al duelo. Y ustedes acá se preguntarán quizás, che, ¿no tenías ganas de empezar un poquitito más arriba este podcast? Y mi respuesta es que creo que hoy soy la persona que soy, porque en gran medida me armé en base al dolor que viví por muchas situaciones que la vida me puso en el camino, y tener que hacer duelos y resignificar todo lo que me pasaba, mi vida en general. Y ojo, no quiero que esto se tome como una historia en donde parezca que, qué capa o qué inspiradora, sino que, me parece que compartidas las historias muchas veces, sirven y está bueno. Si alguien quizás está pasando por algo similar, que pueda escuchar una experiencia de alguien, que está pasando lo mismo o que pasó lo mismo. Primero que nada, me gustaría empezar leyéndoles algunas cosas que fui encontrando cuando me puse a buscar definiciones de dolor. Por un lado, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define al dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Y también lo definen como una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien y una sensación desagradable. Por lo general, cuando pensamos en el dolor, para mí lo primero que uno puede asociar es algo físico, heridas, enfermedades, pero no tanto quizás lo psicológico o el dolor emocional, y me parece que también es algo que, es un sentimiento súper intenso de pena, de tristeza, que puede tener un montón de motivos. Y también me parece interesante contarles que con el paso del tiempo se comprobó que la percepción del dolor no depende únicamente de un daño físico. Por ejemplo, hay una teoría clásica del dolor que no servía para explicar dolores como el del miembro fantasma. Para el que no sepa, el dolor del miembro fantasma tiene que ver con cuando una persona pierde una parte del cuerpo, un miembro, pero sigue sintiendo dolor en esa zona, pese a que ya no está, obviamente. Y tampoco servía para explicar el dolor emocional y sus consecuencias. Entonces se empezaron a buscar otras explicaciones y una de las teorías que surgieron fue la teoría de la puerta de control, que según esta teoría el dolor se compone de 3 dimensiones. Sensorial, que son las propiedades físicas del dolor; motivacional, que es más relativa a los fenómenos emocionales del mismo; y cognitiva, que es la interpretación que hacemos del dolor en función de experiencias previas, el contexto sociocultural y la atención que le prestamos, entre otras cosas. Básicamente, en otras palabras, la percepción del dolor no es directa. O sea, existe un filtro del mensaje a niveles de distintas estructuras y esa es la puerta de control, que depende de factores físicos, emocionales y cognitivos. Y para poder sentir dolor es necesario que el cerebro reciba el mensaje. Pero antes que la información del dolor llegue al destino en el cerebro, existe esta puerta de entrada que según si se abre o cierra el dolor se siente o no. Y con más o menos intensidad, además de, obvio, darle más o menos importancia a uno a nivel cognitivo. Esta teoría derivó en la teoría de la neuromatriz, que explica que la expansión del dolor y la transmisión del mismo por el organismo se debe a un sistema en el que intervienen distintas áreas del sistema nervioso central, periférico y sistema endocrino, que están influenciadas directamente por varios factores psicológicos, emocionales, genéticos y sociales. Lo que significa que el dolor no es una experiencia directa.
O sea que está mediatizado por múltiples factores, entre obviamente los que se encuentran en los factores psicológicos. Sin embargo, el dolor emocional y el físico están vinculados de tal forma que un dolor emocional muy intenso o prolongado en el tiempo puede generar alteraciones físicas reales. Es decir, se puede somatizar, la famosa somatización del sufrimiento emocional. Se puede somatizar es convertir el sufrimiento a nivel psicológico en una lesión física, pudiendo aparecer diversas sintomatologías físicas en distintas partes del cuerpo. Y en la clínica todos los días me encuentro con pacientes que atraviesan dolores distintos, diversos. Muchas veces tan fuertes que uno mismo siente esa necesidad como imperiosa de tratar de brindar la mayor cantidad de herramientas posibles para intentar aliviar esas cargas. Pero la vida también a mí me enseñó que la única manera de hacer propia una situación dolorosa, por más obvio que sea, es darle lugar y vivirla. Y ahora, para entender un poco lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, los invito a viajar conmigo y vivir lo que para mí fueron los momentos donde más tuve que abrirle las puertas al dolor, dejarlo pasar y tratar de amigarme un poco con él para ver qué tenía para mí. ¿A dónde vamos a viajar? Primero, un par de años atrás, 2017, junio de 2017, para ser más precisos. El que para mí sin duda fue el comienzo de un proceso gigante conmigo misma. Visualícense la siguiente situación. Rocío, 20 años, trabajando en un shopping todos los días, salvo los miércoles, cursando las 3 primeras materias reales de la carrera de psicología, porque para quienes no saben, acá en la facultad de la Universidad de Buenos Aires se hace un año común que se llama CBC, Ciclo Básico Común, que son 6 materias comunes a varias carreras y después sí entras a la carrera propiamente dicho. Pero bueno, en ese momento estaba más o menos a 12 horas de mi primer parcial real de la carrera. Hacía poco menos de un año a mi mamá le habían detectado un cáncer muy avanzado y venía haciendo tratamiento desde ahí. Ella siempre tuvo como una energía súper linda, era súper irónica y creo que eso lo saqué de ella. Los que me conocen darán fe de que así soy. Pero en el último mes de ese año no la notaba así. Estaba bastante más apagada. Y por mi trabajo, la verdad que me era muy difícil compartir tiempo con ella, que tenía muy poco tiempo libre y en horarios muy, muy raros. Pero estaba contenta yo porque ese sábado 3 de junio salía de rendir y íbamos a pasar todo el día juntas porque yo tenía día de estudio. Ese viernes yo volví a trabajar, me puse a cocinar, la llamé y cuando cortamos me dijo te amo. Cosa que en ella no era muy usual. Porque a pesar de saber que nosotros, sus 3 hijos, éramos lo más importante de su vida, no era de esas personas que te expresan verbalmente sus sentimientos. Y me puse a repasar, cené, después me fui a dormir porque quería madrugar y seguir estudiando. Y al día siguiente, antes de las 9 de la mañana, me suena el celular. Era mi tía y cuando la atendí, el mundo a mí se me vino abajo. Por supuesto que no estaba preparada para escuchar lo que me dijo. No creo que nunca nadie lo esté. Pero en esa situación menos me lo esperaba. Yo quería creer que no era real. Lo que siguió fue un día horrible. Triste, gris. Yo creo de hecho que fue el día más gris que recuerdo en mi vida. En algún punto alguien en mi familia me preguntó qué iba a hacer porque sabían que rendía y obviamente yo dije, no voy a ir. Y ellos me dijeron, igual no es que haya mucho por hacer acá, Ro. Andá. No me acuerdo realmente quién fue, pero agradezco mucho que me hayan dicho eso, porque en ese momento, yo no sabía cómo reaccionar. Ese 3 de junio creo que fue la primera vez que sentí que el dolor me comía viva, que el mundo era 10 veces más grande que yo y que nada de lo que hiciese tenía sentido. No tenía ninguna herida visible, obvio, pero por dentro tenía el alma cagada a palos, como decimos en Argentina. Y la sensación era como la de tener parado en el pecho a un gigante que te saltaba cada vez más fuerte, que te ahoga, que te desespera, que te presiona el pecho. No sé, fue horrible. Pero hay una realidad un poquito cruda, quizás. Y es que a pesar de todo, lo bueno, lo malo, el mundo no se frena a bancar que te repongas de tu dolor. El mundo te da 2 segundos de changüí para darte una palmadita, pero al toque te pide que te levantes y sigas. ¿Cómo? Bueno, ni idea, arréglatelas. Pero yo tengo que agradecer mucho porque si bien estaba destruida, tenía personas a mi alrededor que a mí jamás me dejaron sola. Tenía a mis amigos, tenía a mi familia, a mi pareja de ese momento
Y además también tenía la suerte de poder pagar un psicólogo que estuviera ahí para alojar mi dolor y darme lugar a transformarlo para transitar ese duelo. Hoy, estando del otro lado, siendo yo la que aloja las problemáticas ajenas, puedo mirar atrás y agradecer de haber tenido esa suerte y esas posibilidades. No es tan común y muchas veces hay gente que está muy sola o quizás se siente sola entre mucha gente o no sabe a quién recurrir, y esos duelos se transforman en duelos mucho más dolorosos, más solitarios y quizás con mucho más sufrimiento también. Como les decía, para mí la vida siguió, yo seguí estudiando, cambié la misma cantidad de veces de pareja que de trabajo, me equivoqué, acerté, aprendí, crecí y también disfruté mucho en el camino. También me recibí, como les conté antes, y empecé a ejercer. Y ahora los invito a otro viaje. Esta vez junio de 2022. Era un día súper random. Hacía poco había arrancado mi cuenta de psicología, que si no la siguen, deberían. @sí.díaz de la cruz. Estaba planeando qué contenido subir por el mes del orgullo. Recompenetrada mientras estaba en una reunión virtual de equipo. Y otra vez recibo una llamada de mi tía y no la atiendo. Debo decir que después de todo esto, es el día de hoy que un poco me dan miedo sus llamadas. Aunque en realidad siempre son para ver cómo estoy, pobre. Pero bueno. Le escribo pidiéndome que me escriba porque no la podía atender y me siguió llamando. Entonces la llamé. Y estaba preocupada porque habían ido a su casa compañeras de trabajo de mi hermana que no había ido a trabajar y no les atendía el teléfono y quería que vaya a chequear a su casa, que era a 4 cuadras de la mía. Y no les voy a mentir, yo no me esperaba nada malo. Yo sentía que me iba a entrar a lo de mi hermana y mi hermana me iba a mirar con su cara de orto, como diciendo, ¿qué hace esa catarada? Pero mientras nos acercábamos me empezó medio a correr un viento frío por la espalda, yo no sé cómo explicarlo. No voy a entrar mucho en detalles porque tampoco quiero convertir esto en algo morboso, pero la cosa es que fuimos juntas a su casa, entramos y efectivamente entendí que ese frío tenía razón de ser. Ahí estaba mi hermana, pero ya hacía horas que se había suicidado. Y si la situación de mi mamá, que era previsible, había sido difícil, imagínense tratar de entender en medio de la jornada laboral, sin esperar nada en absoluto, que tu hermana de 21 años había tomado semejante decisión. Ahí el mundo que había logrado arreglar un poco y que estaba realmente disfrutando, en medio que empezó a irse a la mierda de nuevo, otra vez. Y dije, ¿qué carajo hago? La toqué, eso fue lo primero que pensé. Van a pensar que fui yo. ¿Y ahora quién llamo? ¿A la policía? ¿Al SAME? Creo que nadie está listo para esas cosas. Y todas esas preguntas y otras 27.831 preguntas estaban en mi cabeza en ese momento en el que vi a mi hermana. Hasta que en un momento, gracias a que se alinearon todos los planetas, me di cuenta de que lo primero que había que hacer era decirle a mi hermano. A todo esto imagínense a mí, en pleno ataque de nervios, temblando como si hubiesen menos 10 grados y yo anduviera en musculoso y short. Como pude, le dije por mensaje de WhatsApp que, nada, Gonza, mi hermano se llama Gonzalo, Cande se murió, llámame. ¿Había quizás manera más de mierda de decir algo así? Yo creo que no, pero fue lo único que pude hacer. Y hoy sé que no podría haber hecho algo distinto, porque estaba en piloto automático, estaba en shock. Al mismo tiempo que mi tía llamaba al 911, yo me puse a ver todo alrededor y era más que obvio que ahí no había pasado otra cosa que un suicidio. Realmente fue sin duda, creo, la escena más triste que vi en toda mi vida. Más allá del hecho de que fuera mi hermana, con cada pequeño detalle se podía percibir todo el dolor acumulado y sufrimiento silencioso que había ahí. Y mientras tanto, bueno, de a poco todo empezaba a convertirse en una escena de CSI Miami, lleno de todo lo que se imaginan. Nada, gente, policías, rarísimo. Ahora entienden un poco porque quizás junio es un mes tan difícil para mí, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema central de este podcast, el episodio de mi hermana disparó en mí muchas cosas. Por un lado, nunca quise decir se murió o falleció. Desde el día 1 creo que intenté ser tan transparente como fuese posible respecto a lo que pasó. ¿Por qué? Porque a mi hermana no la atropellaron ni le pegaron un tiro. Mi hermana transitaba por tanto dolor y sufrimiento callada, sintiéndose muy sola, y tomó la decisión de ponerle fin a eso de la única manera que encontró. Y con esto no quiero decir que avalo el suicidio, ni que esté bien o mal. De hecho, yo creo que nadie quiere matarse. Lo que la gente quiere es no sentir más tanto dolor y sufrimiento. Quieren que eso pare.
Claro está que había cosas de ella que ni yo ni nadie sabía, que con el tiempo nos fuimos enterando y que por mi parte pude encontrarle un sentido más lógico a lo que había pasado. Un sentido que, si bien no te alivia la falta, te da una sensación de entendimiento, de que al menos podés ser empático con el otro y lo que estaba viviendo y respetar eso, su decisión, en vez de ponerla en tela de juicio. Y adicionalmente a no juzgar, también creo que despertó en mí una necesidad muy muy grande de poner sobre la mesa la temática y sacarle el tabú que tiene encima. Todavía hay mucha gente que piensa que por hablar de suicidio uno está colaborando a que suceda, pero la realidad es que cuanto más espacio se le da a una temática, más conciencia pública se genera y más segura puede sentirse una persona de contar qué cosas está atravesando o si está atravesando eso. Por otra parte, algo que creo positivo es que me hizo replantearme la atención que brindo a mis pacientes. Yo creo que desde ese día intento ser aún más detallista de lo que era a la hora de escuchar lo que me cuenten. Atenta a cada mínima palabra, entonación, a generar un ambiente seguro de escucha libre de prejuicios, en donde puedan sentir que lo que cuentan es importante y que uno está ahí para ellos y para acompañar desde este lugar. Algo no tan lindo quizás, pero que sí dejó en mí un montón de aprendizajes, fue que a raíz de ese episodio terminé entrando en una depresión bastante profunda. Eran días y días enteros de despertarme llorando, no poder trabajar porque lloraba y tener que lidiar con un montón de pensamientos muy oscuros. Otra vez tuve la suerte y recursos para estar acompañada de, primero, la mejor psicóloga del mundo. Sin, si estás escuchando esto, gracias. También estaban de nuevo mi familia y mis amigos y mi equipo de trabajo que a mí me acompañó incondicionalmente. Sumado a eso, también encontré en la clínica un lugar en donde podía despegarme de mis problemas y abocarme a lo que los pacientes me traían, a trabajar juntos en sus vidas y los obstáculos que se presentaban, y eso era también un aprendizaje constante. Y sin duda, junto a mi psicóloga, quien más me ayudó a salir de esa depresión fue mi psiquiatra, Laura. Encontré en ella una persona muy humana que estaba ahí para escucharme y entender de dónde venía este dolor, y supo exactamente qué hacer para que sea un trabajo conjunto el de salir de ese lugar tan oscuro. Jamás había estado medicada. Yo no sabía lo que era hasta entonces y aprendí muchísimo también. Desde los cambios a nivel corporal, sensaciones, cosas a tener en cuenta que no hay que hacer. También lo difícil que es muchas veces poder acceder a las pastillas, porque a pesar de que yo tenía todo en regla y recursos para pagarlo, a veces era un quilombo. Así que imagínense, con poca plata o un contexto social poco amigable. 1000 veces peor. En resumen, no es que me encante haber vivido lo que viví. Claro está. Pero es que es lo que me tocó. Y eso me hizo pensar mucho en el sentido de todo lo que me pasó. Y ahí fue cuando, buscando, me topé con lo que se llama la teoría del sentido del sufrimiento, de Max Scheler. ¿Y qué plantea esta idea? Plantea que cuando se experimenta algún tipo de dolor, sea físico o mental, este tiene que servir para algo. O sea que tiene algún sentido. La teoría propone que cuando algo nos duele, tiene que ser por alguna razón y que, de encontrarla, nos va a servir para conducirnos hacia un objetivo superior. Y en el marco de la ética, cada persona tiene que buscarle esa razón a su propio sufrimiento para así, darle significancia y que se convierta en algo útil. Scheler enseñaba que frente al sufrimiento es recomendable asumir 2 desafíos. El primero es el de descubrir cuál es su sentido profundo y el segundo es volverse a uno mismo, guardar silencio, reflexionar y meditar sobre eso. Si se siguen estos pasos, según Scheler, esto hace que una persona se sienta tranquila, libre y bien dispuesta a tomar las riendas de su vida. Quizá esto también les suene similar a lo que planteaba Viktor Frankl. No sé si alguno conoce quizás el libro El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl era un sobreviviente del Holocausto nazi y decía que lo que provoca dolor no es determinante, sino más bien es el propio dolor, un motivador para que una persona asuma una actitud o una postura existencial, que le dé un significado a su sufrimiento y haga algo con su vida a partir de ello. El hombre en busca de sentido es sobre todo un alegato a favor de la dignidad del ser humano. El sentido de la vida, según Frank, reside en encontrar un propósito. Si tenemos un porqué, siempre encontramos un cómo. Si nos sentimos libres y motivados, siempre vamos a poder generar todos los cambios necesarios para crear una realidad mucho, mucho más linda.
no les voy a mentir igual, un poco difícil me resultaba cuando estaba totalmente deprimida hacer cosas por mí, encontrar motivos, razones para seguir mientras me preguntaba por qué había tenido que pasar todo eso. Pero así que como había mucho dolor, había y hay muchos motivadores y ganas de salir adelante, ganas de cumplir sueños, de hacer cosas que me hacen bien y de disfrutar a quienes sí tengo a mi lado, a quienes a pesar de todo están ahí y quieren compartir su vida conmigo. También entendí que soy una privilegiada de poder trabajar todos los días de algo que amo, que es ser psicóloga, y eso conlleva mucho esfuerzo, sí, pero también mucha gratitud y placer al ver cómo mis pacientes logran cosas importantísimas en sus vidas, destraban sus obstáculos, laburan sus miedos y algo de lo que hacemos juntos en sesión les cambia, aunque sea un poquito de su vida. Así que sí, la vida muchas veces tiene muchas cosas feas, mucho dolor, muchas situaciones en las que uno se replantea todo, pero también sirve para valorar a la gente que uno tiene al lado, para valorar lo que sí tiene, las cosas buenas, las cosas lindas. De nuevo, yo no quiero decir con esto que sea fácil, para nada, al contrario, es por experiencia propia, sentir tanto dolor es muy fuerte, sentir tanto dolor es difícil, pero creo que lo más importante es poder pedir ayuda, poder acompañarte de la gente que te rodea, que muchas veces uno las da por sentado y nada, cuando suceden cosas así realmente te das cuenta de quién te quiere, y cómo están ahí para vos de manera incondicional. Y aunque muchas veces uno crea que no es así, hay un montón de gente que quiere estar para uno y está bueno darle el lugar, pedir ayuda. Creo que eso es lo más importante también. Yo tuve la suerte también en mi momento de depresión, de saber qué es lo que me estaba pasando, de tener recursos y medios, y bueno, nada, obviamente en ese sentido fui una privilegiada, en medio de tantas cosas feas. Pero bueno, si tenés a alguien, o mismo te pasa a vos, que estás sintiendo que la vida se te hace cuesta arriba, que no podés más, se puede salir, hay que pedir ayuda, eso es una realidad. No hay soluciones mágicas, no es que te van a dar una pastilla y la vida va a ser maravillosa. Es un trabajo conjunto con los psicólogos, y a veces es un trabajo muy duro, porque uno tiene que meter las manos en el barro y escarbar y hacer mucho laburo por uno mismo, pero es un trabajo muy reconfortante y que a la larga creo que nada, es súper valioso. Por último, no quiero dejar de decir que desde este lugar y desde las experiencias que viví, creo que una de mis mayores motivaciones es poder seguir generando conciencia y dándole voz a temáticas referidas a salud mental desde un lugar más humano y menos técnico quizás, porque nada, para técnicos lo googleamos, para cosas técnicas googleamos o no sé, vamos a una clase. Acá me parece que está bueno darle ese toque un poco más personal. Por eso, si te gustó este podcast, dale like, compartirlo en tus redes, mencionándome, así le llega a más personas. Y pueden sugerir también temáticas para otros capítulos que yo los voy a estar leyendo. Así que muchísimas gracias por escucharme si llegaron hasta acá y nos vemos la próxima.